curso de instituciones bíblicas por Álvaro Bernal Mejía Mejía. La clasificación fundamental de las cosas. Las cosas, cuando objeto de derecho, soportan la siguiente clasificación: cosas corporales, cosas incorporales, nociones. Cuando hablamos de las cosas corporales, nos referimos a las cosas en sí mismas consideradas. Cuando hablamos de las cosas incorporales, nos referimos a la relación de los sujetos de derecho con los objetos de derecho, en cuanto los primeros se aprovechan o se sirven de los segundos. Visualización de la clasificación fundamental. Visualizamos que el objeto de derecho, en cuanto se trata de una cosa corporal, se estudia en sí misma, pero en cuanto se establecen relaciones de un objeto de derecho con un sujeto de derecho, surge la noción de cosa incorporal. Son pues las cosas incorporales relaciones entre objeto de derecho y sujeto de derecho. Son las llamadas relaciones intersubjetivas indirectas o mediadas, como el derecho de propiedad. Son características de las cosas corporales la tangibilidad, la legitimidad, la apropiabilidad y la utilidad. Característica de tangibilidad de las cosas corporales. Las cosas corporales son tangibles, esto es, que pueden ser percibidas por los sentidos externos. O las podemos ver, o las podemos gustar, o las podemos oír, o las podemos oler, o las podemos sentir o tantear. Cosas corporales como categorías de bienes. Las cosas corporales son una categoría de bienes. En cuanto una cosa corporal es un bien, reporta bienestar al sujeto de derecho que entra en relación con ella. Interesan a la ciencia del derecho las cosas corporales en cuanto son bienes, una categoría de bienes, siendo la otra las cosas incorporales. Para que una cosa sea bien, debe reunir estas características: utilidad, apropiabilidad, legitimidad. Entonces los bienes los podemos clasificar en cosas corporales y en cosas incorporales. Las cosas como bienes. Los bienes consisten en cosas corporales y cosas incorporales. Las cosas corporales se diferencian de las cosas incorporales en cuanto las primeras son tangibles y las segundas son intangibles. Las cosas corporales y las cosas incorporales se asemejan en cuanto ambas son bienes, y en cuanto bienes, ambas tienen como características la utilidad, la apropiabilidad y la legitimidad. Entonces las cosas tienen una característica diferenciadora en cuanto a la tangibilidad. La cosa corporal es tangible y la cosa incorporal es intangible, y tiene unas características semejantes en cuanto son bienes, y consisten en la utilidad, la apropiabilidad y la legitimidad. Es decir, utilidad, apropiabilidad y legitimidad son características comunes tanto de las cosas corporales
como de las cosas incorporales, en tanto la tangibilidad es solamente propia de la cosa corporal y la intangibilidad de la cosa incorporal. Utilidad. Las cosas corporales, como bienes que son útiles por cuanto reportan bienestar, servicio al sujeto de derecho. El concepto de bienestar y servicio relativo. Un arma de fuego es un bien para el sujeto de derecho que se sirve de ella, pero puede ser un malestar para quien es herido por un disparo de esa arma o por los parientes de la víctima de un homicidio con arma de fuego. Hay casos en que el bien individual relativo es tan nocivo para la sociedad que el Estado declara que la respectiva cosa corporal es ilícita, como sucede con algunas sustancias psicoactivas. Cosas corporales, vamos a mirar la apropiabilidad. Las cosas corporales, en cuanto a bienes, pueden ser objeto de apropiación por los sujetos de derecho, aun cuando actualmente no pertenezcan a nadie o no tengan existencia actual, pero se espera razonablemente que existan en el futuro. Se considera que una cosa corporal es propiedad de un sujeto de derecho cuando forma parte de su patrimonio. Para que una cosa corporal se considere un bien patrimonial, debe ser susceptible de ser valorada en dinero y tener vocación de intercambiabilidad económica. Son temas de la característica de la apropiabilidad los siguientes: apropiación, existencia, elemento patrimonial y valoración pecuniaria. Apropiabilidad, apropiación. Un sujeto de derecho se apropia de un objeto de derecho mediante una de dos formas fundamentales de apropiación. Primero, por la apropiación originaria, que corresponde a los modos originarios del derecho de dominio, por ejemplo, la ocupación y la prescripción. Y dos, por la apropiabilidad derivada, que corresponde a los modos derivativos de adquisición del derecho de dominio, por ejemplo, la tradición y la sucesión mortis causa. Entonces, la apropiación puede ser originaria, es decir, que la tradición o el bien o la cosa que se obtiene no es entregada por un sujeto de derecho anterior, sino que es o tomada directamente de la naturaleza o es como imitando a la caza y la pesca en la naturaleza, que son dos formas básicas de la ocupación. Y la otra forma de la apropiación es la apropiación derivada. Bueno, otro tema que tiene que ver con la apropiabilidad es la existencia. Un sujeto de derecho establece una relación intersubjetiva jurídica con objetos de derecho que pueden tener dos formas fundamentales de existencia. Primero, la existencia actual y segundo, la existencia futura. Son ejemplos de adquisición de cosas futuras: la compra de cosechas pendientes, la cesión de derechos litigiosos que aún no se han adquirido, la cesión de derechos herenciales, la compra de mercancías en proceso de producción y la compra de inmuebles sobre planos. Entonces, la existencia puede ser actual o puede ser, es decir, actual es de la cosa que existe ahora, o puede ser futura, de la cosa que existirá en el futuro. Bien, entonces el otro tema que tiene que ver con la apropiabilidad es el elemento patrimonial. Consideraciones jurídicas del elemento patrimonial. El patrimonio es un atributo de la personalidad jurídica de los sujetos de derecho. El patrimonio está formado tanto por los activos, lo que se tiene, como por los pasivos, lo que se debe. Para que una cosa se considere formar parte de un patrimonio, ya como activo,
ya como pasivo, debe ser cuantificable en dinero, debe ser susceptible de poseer un valor económico y las cosas corporales o incorporales que se vinculan al patrimonio del sujeto de derecho son patrimoniales. Ahora, en cuanto a las consideraciones económicas, para que una cosa corporal o incorporal sea patrimonial, esto es, pueda vincularse al patrimonio de un sujeto de derecho, debe tener valor de cambio, esto es, ser susceptible de valorarse en dinero y poder circular en el mercado. El derecho al trabajo, a la dignidad, a la libertad, la patria potestad, etc., en cuanto no son susceptibles de valoración en dinero, no son cosas patrimoniales. El otro tema que tiene que ver con la valoración es la valoración pecuniaria. Se debe tratar de un bien escaso. Los bienes escasos son bienes económicos. Si un bien es superabundante en el mercado, pierde valor. El valor de un bien es directamente proporcional a su escasez, de manera que el valor de un bien es relativo, pero no deja de ser un bien económico si su valor relativo es mínimo. Mientras tenga valor, así sea mínimo, puede considerarse bien patrimonial. Ahora, él es un bien intercambiable. La intercambiabilidad de un bien es directamente proporcional a la demanda de ese bien. Un bien muy apetecido gana valor, un bien que nadie quiere tener o adquirir pierde valor. La demanda y la oferta de un bien son circunstancias que determinan el valor de intercambio de un bien. No se debe confundir la valoración pecuniaria de un bien con el título que se haya adquirido. Primero, a título gratuito es cuando no se ha pagado alguna contraprestación por el bien, como en el caso de recibirlo por una donación, una adjudicación sucesoral o como un premio de azar. Se puede recibir a título gratuito un bien de enorme valoración pecuniaria. Segundo, a título oneroso se ha pagado alguna contraprestación por el bien, como en el caso de adquirirlo por una compraventa, una permuta, una dación en pago, un aporte en sociedad, etc. Se puede recibir a título oneroso un bien de ínfima valoración pecuniaria. Pasemos pues a otro punto, que es el de la legitimidad. La legitimidad en relación con las cosas corporales tiene varios aspectos, como son la legitimidad intrínseca, la legitimidad extrínseca. Entonces vemos que esa legitimidad puede ser intrínseca o puede ser extrínseca, es decir, en sí misma considerada o por consideraciones externas. Veamos entonces lo que toca con la legitimidad intrínseca. Hay cosas corporales sobre las cuales el sistema normativo nacional establece obstáculos para su acceso, determinando que ellas mismas pueden ser cosas prohibidas o pueden ser cosas restringidas. Primero, las cosas prohibidas, por ejemplo, las sustancias psicoactivas y sustancias psicoactivas prohibidas como la cocaína o la marihuana. Y cosas restringidas, por ejemplo, las sustancias radioactivas restringidas, como el plutonio o el uranio enriquecidos. En los casos de las cosas restringidas, para poder obtener y disponer de ellas, es decir, de las cosas restringidas, se requieren permisos, licencias o autorizaciones especiales de autoridad competente. Lo contrario de las cosas prohibidas y de las cosas restringidas, vistas desde la legitimidad intrínseca, son las cosas de adquisición y uso libre o irrestricto. La regla general es que las cosas corporales son de adquisición y uso libre o irrestricto, salvo los obstáculos que establezca el sistema normativo nacional.